a atacar células propias como a atacar a células infectadas, ¿no? Entonces aquí se va a unir el eculizumab directamente al C5. Entonces, como se une al C5, no podemos formar ni C5A ni C5b, y esto pues, nos va a generar como en consecuencia que no podamos activar al MAC o al complejo de ataque de membrana, y por lo tanto el complemento ya no va a tener la acción que debería, que es generar apoptosis y daño en la célula que esté infectada o en la bacteria o en lo que tenga que estar atacando. Como no hay lisis mediada por complemento, eh, se usa mucho en estas células, por ejemplo, en estas enfermedades que son anticuerpos contra cosas muy necesarias como los glóbulos rojos, ¿no? Entonces va a haber estas hemoglobinuриas nocturnas paroxísticas, ¿no? En donde tu cuerpo va a atacar a los eritrocitos, y como estamos evitando que el complemento se una a los eritrocitos, pues ya no se van a destruir. Y también hay otros síndromes como el síndrome urémico hemolítico atípico, que es lo mismo, o sea, como que el complemento se va a unir a los microvasos renales y va a generar trombos dentro del riñón. Y si nosotros desactivamos el complemento, pues ya el paciente va a tener efectos. El problema de desactivar el complemento, como ustedes se pueden acordar, eh, es que hay muchas bacterias que nosotros necesitamos del complemento para poder atacarlas, ¿no? Más que nada son las bacterias encapsuladas, porque los lipopolisacáridos como tal activan el complemento, entonces pues nuestro sistema inmune solito, el complemento nos ayuda como a ver las bacterias. Entonces aquí el riesgo de infecciones por estas bacterias como seria, como neumococo y Haemophilus influenzae, va a ser como más grande, y todos los pacientes deben de estar vacunados contra las bacterias, el neumococo, el neumococo y el virus. Eh, lo más importante con eculizumab, pero va con mucha lógica. Si se desactiva el complemento, las bacterias encapsuladas nos pueden hacer más daño y puede ser más fácil que el paciente se infecte de esta. Y ya, bueno, los inhibidores checkpoints autoinmunes, ¿no? No sé si esto ya lo vieron en Inmuno, pero si no, nada más como resumen. Nosotros tenemos, o sea, vamos a imaginar que las T al final son como pilotos de la F1, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que los carros tengan accidentes, pues ponemos un eh, freno, ¿no? En ellos para evitar que salgan de control. Entonces, eso pasa con las células que van a tener sus propios como frenos, en donde para poder activarse van a tener que pasar como por estos checkpoints y evitar que las células T nos hagan daño o generen inflamación de más. Em, El, el- como el break inicial, el freno inicial va a ser el CTLA4. Ya lo vimos hace ratito, que necesitamos segundo para evitar las señales de célula T y presentadora de antígenos. Entonces ese va a ser como nuestro freno inicial, pero si llegara a pasar que este freno no nos funcionó, ya una vez está la célula T activada, está en los tejidos periféricos. eh, para lo que nos ayudan mucho las células T, como platicábamos, es para el screening, o bueno, más bien el surveillance de células cancerígenas. Entonces va a haber unos tipos de cáncer que van a hacer que esta eh, freno se desactive. Y entonces lo que quiere aquí el cáncer es que las células T no. Entonces vamos a tener otro ligando que va a ser PD1, que va a estar en todas las células T. Literalmente todas las células T que están activadas, están en tejidos periféricos, van a presentar el PD1. Y luego vamos a tener el PD1 ligando, que todas las células sanas lo van a tener. Entonces, una vez que la célula T llega a un tejido sano, se une con el PD1 y el PD1 ligando y se va a desactivar. Por eso le llamamos que es como un freno, y porque es como el segundo freno que van a tener las células para no atacar a las células buenas. Lo malo es que hay cánceres que expresan el PD1 ligando. Entonces, ese tipo de cáncer va a pasar como células buenas, a pesar de que son células cancerígenas. Y van a crear
un estado como inmunoprivilegiado, en donde las células T ya no van a llegar porque estamos mandando la señal de que todas las células ahí son sanas. Y pues por eso el tumor puede crecer y las células T no le van a hacer daño. Entonces tenemos fármacos como el nivolumab y el pembrolizumab. El pembrolizumab lo van a estar escuchando un montón en todos lados. Literalmente se les está ocupando para un montón de tipos de cáncer y la verdad es que tiene muy buenos resultados, incluso para cáncer de mama que antes era intratable, el pembrolizumab ha abierto la puerta a un montón de cura para los pacientes, entonces la verdad es que es buenísimo. Y pues lo que hace es que se une al receptor de PD1 en las células T activadas y entonces evita que el PD1 se una con los ligandos de las células cancerígenas. Entonces las células T ya no tienen el freno y empieza a reconocer el cáncer y a atacarlo. Entonces, justamente lo vamos a dar en estos tipos de cáncer que presentan o que son más propensos a presentar el PD1 ligando o el freno de las células T y nosotros vamos a bloquear esa unión entre el freno y la célula T para que pueda seguir la célula T buscando al cáncer y matando estas células. Y los que más se han estudiado son los melanomas, pero también se está utilizando mucho, como les decía, en cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de riñón, en cáncer de colorectal, de urotelio y también en linfoma de Hodgkin. Entonces, la verdad es que son como una gran promesa. Eh, Nada más que pues igual va a tener ciertos efectos adversos, además de los ya conocidos eh, generales, ¿no? De que náusea, vómito, malestar para el paciente. Se ha visto también riesgo de neumonitis, ¿no? Cuando damos este tipo de fármacos, como que nos da una inflamación en los pulmones. También puede dar colitis severa o elevar las enzimas hepáticas. También se ha visto, por alguna razón, como endocrinopatías autoinmunes, como diabetes tipo 1 o como tiroiditis de Hashimoto. Esto todavía como que no se ha visto el por qué, pero como que hay más riesgo de autoinmunidad en endocrino. Y en la parte de derma, es bien común que veamos que los pacientes empiezan con un rash generalizado, ¿no? Y que es como estos blisters en la piel que no tienen como otra explicación, pero es en pacientes que tienen el antecedente de pembrolizumab o de nivolumab. Eh, el nivolumab es más nuevo, ¿no? Es completamente humanizado, completamente humano, perdón, y el pembrolizumab es más viejito, es humanizado, pero el que hay aquí en México es el pembrolizumab. Y el último inmunosupresor de este tipo que vamos a ver es el belimumab, ¿no? Que es igual completamente humano. Y hay como un estimulador o una proteína estimuladora, ¿no? Que es el BL&S, que va a ser como esta proteína soluble que va a estimular a los linfocitos B. Entonces, esta señal es como una citocina de supervivencia que los linfocitos B necesitan para ir sobreviviendo e irse diferenciando, ¿no? Entonces, como pues, esta proteína soluble lo que vamos a hacer con el belimumab es llegar y evitar que se una a los linfocitos B. Entonces, pues los linfocitos B no van a poder seguir su diferenciación y su crecimiento y vamos a tener como una apoptosis generalizada de linfocitos B porque ya no van a tener esta citocina de supervivencia, ¿no? Y se van a muerte celular programada. Esto se usa mucho en enfermedades autoinmunes en donde queremos bajar los niveles de linfocitos B, como lupus, ¿no? Que no han, sí, como que no han respondido bien a las terapias estándar, como los corticosteroides que veíamos la clase pasada, pero tiene ciertos efectos importantes e interesantes que se ha visto que tiene más riesgo de depresión o de ideación suicida. Entonces, en pacientes psiquiátricos hay que tener cuidado. Eh, Se ha visto que tienen un riesgo elevado de mortalidad los pacientes que utilizan este fármaco contra los que no. Y pues los riesgos estándar de todo visto de más riesgo de infección y de ciertos tipos de cáncer por la inhibición del sistema inmune. Y aquí, como estamos como inhibiendo la diferenciación y el crecimiento de las B, tiende a poner vacunas vivas, ¿no? Como la vacuna del sarampión, por ejemplo, eh,
no se recomienda porque si empieza a hacer una activación del sistema inmune, como no tenemos células B, como que la infección puede ser más grave en este tipo de pacientes, ¿no? Es como otro dato importante. Bueno, les puse unos casitos aquí. No sé, ustedes díganme si quieren que los vea o y los checan si tienen dudas y pasamos a AINES, como ustedes prefieran. No, pues para mí sí, hagámoslo. Sí se puede. Sí, va, vamos. Bueno, a ver, el primero dice, es un hombre de 58 años, ¿no? Crítico respiratorio, va a tener, está con rituximab y ya dos infusiones de 6 meses de diferencia con respuesta clínica. Pues el paciente empieza con una infección severa de piel, pero con muy poquitos linfocitos B, los positivos. Entonces, pues sus inmunoglobulinas G están relativamente bajas y la pregunta es, ¿por qué sus anticuerpos, bueno, la producción ante sus anticuerpos está como funcional a pesar de que tiene muy pocos linfocitos B? Es No sé, que, ¿verdad? ¿cuál? La C, justo. Sí, buenísimo. Y luego dice, 2 años después, aún está con rituximab intermitente y pues en su chequeo de rutina le ven una lesión asimétrica y le toman biopsia y resulta que es melanoma metastásico. El oncólogo le deja pembrolizumab y ustedes, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es la razón molecular para usar pembrolizumab en este paciente? La B. Justo, sí, buenísimo. Y bueno, ya, no sé si tengan alguna duda en particular de alguno para pasar ya a AINES como tal. Ya de aquí es como mucho más sencillo, pero igual si tienen alguna duda me van interrumpiendo, me mandan mensajitos sin tema. Yo espero ya pasarles la presentación para que la tengan y la puedan checar con calma, pero bueno, vamos a hacer como un overview, según cierto, ¿no? De la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Que cuando las células empiezan a tener algún daño en la membrana, van a liberar ácido araquinónico a través de la fosfolipasa A2. Y de aquí, o sea, como que todo este proceso a lo que nos va a llevar es a, bueno, vamos a tener aquí como dos blancos terapéuticos, ¿no? Que va a ser la COX-1, que está en la mayoría de los tejidos, ¿no? Y va a producir prostaglandinas que van a, además de ayudarnos a la inflamación, a proteger la mucosa gástrica, a ayudarnos a la irrigación del riñón, incluso promueven la agregación plaquetaria, ¿no? A través del tromboxano A2. Y luego tenemos la COX-2, que está como sí, predispuesta por las citocinas y los factores de crecimiento durante el daño. O sea, es específica de cuando hay daño celular como tal. Esta va a producir prostaglandinas que nos van a generar fiebre, nos van a generar dolor e inflamación pues en el lugar de la lesión, ¿no? Eh, la mayoría de los AINES, ahorita vamos a ver, los vamos a dividir en los que son selectivos para la COX-2, o sea, solamente cuando tenemos un daño y vamos a atacar solamente en ese momento, y los que van a ser no selectivos y van a atacar tanto COX-1 como COX-2 de manera indiscriminada. Entonces, lo que hacen los AINES es que son inhibidores reversibles que compiten con el ácido araquidónico para activar a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, como se unen a este sitio de unión, evitan que la COX-1 y la COX-2 tengan sus efectos deseados y ya no pueden producir ni las prostaglandinas, ni los tromboxanos, ni las prostaciclinas, ¿no? Nada más para que se acuerden, las prostaglandinas bueno, o sea, el que nosotros las inhibamos van a bajar como la fiebre en el hipotálamo, ¿no? Entonces es un efecto antipirético, además de que va a disminuir el efecto de la sensibilidad de los nervios, entonces es su efecto analgésico, ¿no? A través de las prostaglandinas. Los tromboxanos y el tromboxano A2 particularmente va a reducir la agregación plaquetaria cuando nosotros damos algún tipo de AINE. Y en cuanto a las prostaciclinas,
Normalmente inhiben la agregación plaquetaria y van a causar vasodilatación, ¿no? Em, la aspirina es el único AINE de todos los grupos que se une irreversiblemente a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, por eso se usa, lo vamos a ver en hemato, como antiagregante plaquetario, porque su efecto en las plaquetas es hasta que la plaqueta se muera, porque su unión es irreversible. Entonces, las plaquetas duran de 7 a 10 días y ese es el tiempo que va a durar la aspirina dentro de la plaqueta, o bueno, unida a la plaqueta, evitando la agregación plaquetaria. Su indicación, pues más que nada, como su nombre los dice, son antiinflamatorios, ¿no? No esteroideos. También se usan, pues, para el dolor, como analgésicos, como antipiréticos. Y ahí va a haber ciertas indicaciones muy específicas, por ejemplo, que la indometacina lo usamos para cerrar el ducto arterioso de los pacientes recién nacidos, ¿no? Esa es una indicación muy particular de ciertos AINES específicamente. Entonces aquí les pongo como, este es de ambos, si no mal recuerdo, no me acuerdo bien, pero está como toda la vía, ¿no? De van a actuar los glucocorticoides y dónde van a actuar los AINES, tanto los no selectivos como los selectivos, y el quidónico, que a través de la ciclooxigenasa va a producir las prostaglandinas del tromboxano A2 y de ahí dar la inflamación, eh, efectos angiogénicos, antiapoptóticos. Y bueno, hablando ahora de esta división, ¿no? De los no selectivos, dividir como por potencias. Vamos, los no selectivos que van a ser como de baja potencia, que en la mayoría de sus casos más analgésicos que antiinflamatorios, como el paracetamol. El paracetamol ya actúa en la COX-3, entonces no es un AINE como tal, porque su efecto si no es más analgésico, pero es el AINE que tiene menor antiinflamatoria, es más que nada analgésico. Después tenemos los de moderada potencia, que esto se va de ver a la vida media, como el ibuprofeno y el naproxeno, y los de alta potencia, que tienen un efecto antiinflamatorio importante. El máximo y el que tiene mayor efecto es el ketorolaco, ¿no? Que tiene como la máxima, máximo efecto tanto analgésico como antiinflamatorio. Dentro de sus efectos adversos, al ser no selectivos, como veíamos al inicio, estas vías de la COX-1 ayuda a la protección gástrica, ¿no? Entonces, el efecto adverso al inhibir esta producción de moco y de protección gástrica nos va a aumentar el riesgo de gastritis, de úlcera péptica y de sangrado gastrointestinal. El riesgo en combinación con glucocorticoides es 10 veces más grave. Entonces, en pacientes que tengan antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, de úlcera péptica o de algún tipo de sangrado gastrointestinal, en teoría, los AINES deberían de evitarse por completo, ¿no? También todos los AINES, tanto selectivos como no selectivos, van a atacar el riñón y van a causar una vasoconstricción de la arteriola deferente, provocando que el riñón filtre menos sangre y en su mayoría a través de varios mecanismos que ahorita no tienen que saber, van a condicionar daño renal agudo, ¿no? Incluso edema o desbalances hidroelectrolíticos como hipercalemia, justamente porque el riñón no puede hacer sus funciones normales. Hay un síndrome que antes se le conocía como síndrome de Samter, que incluso la triada se sigue llamando así. Los pacientes asmáticos con pólipos nasales que son hipersensibles a la aspirina, y no solo a la aspirina, sino a los AINES no selectivos, ¿no? Entonces, si tú le das un AINE a estos pacientes, le vas a inducir el asma, por lo que en los pacientes con síndrome de Samter o asma inducido por aspirina o por AINES, se deben de evitar como primera línea o evitar darlos. Y luego tenemos un síndrome que se llama síndrome de Reye, que cuando los niños, principalmente niños y adolescentes, pero es mucho más en niños pequeños, que toman aspirina, y más con el antecedente que acaban de tener una infección, ya sea por influenza, por varicela, una infección gastrointestinal, y les damos aspirina, se complican con el síndrome de Reye.
y es porque el AINE empieza a atacar a las mitocondrias y empieza a darles como malestar generalizado a los pacientes, incluso la muerte, porque empiezan a disfuncionar las mitocondrias en el cuerpo. Entonces, en pacientes pequeños con el antecedente de infección, como les digo, de influenza o varicela, de preferencia la aspirina no hay que dársela. Y bueno, aquí estamos ahí alto. Luego tenemos a los selectivos de la COX-2, que como son los de la COX-1, entonces el efecto gastroprotector se va a conservar y vamos solamente a enfocarnos en los dos. Aquí no van a tener plaquetario, que se lo tienen, ¿no? Porque los tips o los selectivos, la agregación plaquetaria ni se meten con el tiempo de los COX-1, ¿no? Porque COX-1 meten con el tromboxano A2. Cambio aquí, a tener lo contrario, va a haber un incrementado cardiovascular, porque cuando inhibimos prostaglandina, eh, que es como un vasodilatador inhibitorio, pero no quitamos al tromboxano A2, vamos a promover que el paciente entre en un efecto protrombótico, ¿no? Y esto nos va a dar más riesgo en pacientes con riesgo cardiovascular, con antecedente de infarto o de EBC, de que puedan tener otro evento de de ese mismo tipo. Entonces, con hipertensión, en pacientes que tengan antecedentes de infarto, de angina de pecho, que se sepan enfermos cardíacos, no se van a dar los selectivos de la COX-2 por este efecto protrombótico que tiene per se, ¿no? También todas las pacientes con las sulfas lo vamos a ver en antibióticos o lo van a ver en antibióticos, eh, el metoxazol o varios otros fármacos que tienen sulfas en su. Hola, hola. ¿Los demás lo escuchan? Paco, No, yo no. No, yo tampoco. a ver si nos puede escuchar. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me dejé de escuchar desde cuándo? Mm, Desde lo de las sulfas, más o menos. Ah, bueno, pues sí, o sea, nada más de que las sulfas, o sea, en los pacientes que sean alérgicos a las sulfas, al trimmetoprim, sulfamethoxazol o a otros fármacos, pues no se los den. Y lo que les decía hace ratito de la parte renal, ¿no? De que tanto COX-1 como COX-2 van a generar daño renal por la vasoconstricción de la arteriola aferente y aparte por el daño tubular que generan los AINES dentro del riñón. Y bueno, aquí hay otra tablita, ¿no? Que esto lo hice yo cuando llevé la materia y como que me ayudaba a ver cuáles eran más analgésicos y antiinflamatorios y cuáles menos. Y no se tienen que aprender todos, o sea, yo me quedaría con los más importantes, ¿no? De que la aspirina, lo que vimos ahorita de que los efectos específicos de la aspirina, a lo mejor, por ejemplo, indometacina, que les platicaba que se usa para cerrar el foramen oval en niños, el ketorolaco, que tiene como el mayor efecto analgésico de todos. De ahí, pues el ibuprofeno, que es como el que más se usa, ¿no? Que tiene tanto efecto antiinflamatorio como analgésico moderado. Y bueno, los COXIFs, que van a ser selectivos para la COX-2, ¿no? Tanto el Celecoxib, el Parecoxib. Y bueno, aquí hay dos casitos clínicos de AINES, que el primero es un hombre de 68 años con historia de infartos de miocardio con dos stents coronarios, ¿no? Que se presenta osteoartritis severa. Él tiene historia de que es sensible, bueno, que su estómago es sensible y quiere utilizar AINES. El interno sugiere darle Celecoxib porque es más amigable con el estómago. ¿Por qué un selectivo de la COX-2 como el Celecoxib debería de evitarse en estos pacientes? Ah, bueno, ahí se me fue ponerles más bien está al revés. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda de que por qué es esa respuesta, ¿no? De que va a inhibir
la prostaciclina, pero como permite que el tromboxano A2 se quede, va a hacer un efecto protrombótico y como ya tiene un riesgo coronario, como que en este paciente debería de inhibirse. Y bueno, el otro caso es una mujer de 72 años, ¿no? Que está con hidroclorotiazida para la hipertensión y bueno, empieza a tomar indometacina diario, ¿no? Por un dolor de cadera crónica. Después empieza con dolor epigástrico y emesis en granos de café. Eh, y el mecanismo como principal de por qué la indometacina causó la úlcera péptica, pues justamente como les platicaba, la inhibición de la COX-1 va a inhibir el moco y el bicarbonato que protege al estómago del ácido y como lo inhibe es más riesgo de úlcera péptica y de úlcera péptica a sangrado gastrointestinal, ¿no? Que cuando vean vómito en grano de café, normalmente es sangrado de tubo digestivo. ¿Alguna Yo sí tengo una duda. mande? Por ejemplo, en la primera pregunta, Ujú. obviamente ahí supongo que es o sea, por el mayor riesgo que tenemos, que es lo del daño al corazón. Pero, por ejemplo, si también el paciente refiere que tiene como sensibilidad de que estomacal, ahí por qué, o hacia qué nos inclinamos o Sí, qué le podemos dar. o sea, justo lo que de que sí el estómago, pero infarto. Entonces, si no te vas a dejar de por vida y él tiene dolor y quieres bajar el dolor, como que le preferirías dar un ¿no? O sea, aunque le dé un poquito de reflujo, que ya después le puedes dar un omeprazol, lo vamos a ver en gastro, a que le dé un infarto, ¿no? O sea, como que ahí tú tienes que valorar el riesgo y como pensar qué es lo que más te interesa evitar en el paciente. Pero, por ejemplo, acá que ya te están diciendo en el caso que ya lo toma diario, como que eso te hace pensar que ya el daño gástrico ya es como más crónico y más avanzado. Y aquí sí, por ejemplo, si te dijera que lo está tomando diario y aparte tuvo un infarto, como que yo no le daría AINE, ¿no? Le daría a lo mejor un ciclo de glucocorticoides o incluso otros inhibidores como azatioprina o metrotexate, dependiendo de lo que tenga. Ah, ok, y entonces, por ejemplo, en el primer caso sería más como, o sea, sí darle el inhibidor de la COX-1, pero Ujú. tal vez complementarlo con o sea, con algún otro protector, ¿no? Sí, Como gástrico y así. sí, total. Y seguro les van a poner un caso así en su caso integrador, de que les tienen que dar un omeprazol en ayunas y luego darles el AINE al paciente, sí. Pero ahí va a depender mucho del riesgo que tú quieras evitar. Va, gracias. No hay nada. Igual, si tienen alguna otra duda, me van interrumpiendo. Bueno, aquí hay otros dos casitos, igual que les podrían preguntar, ¿no? Es una niña de 7 años que empieza con este rash como en pétalos de rosa, ¿no? Tiene varicela y su papá está preocupada porque tiene fiebre y dolor bueno, con inflamación y edema en la lesión y le quiere dar aspirina o acetaminofén. ¿Por qué aquí no le darían la aspirina? La B, ¿no? Sí, justo. Y entonces le dan paracetamol para tratar la inflamación de las lesiones. Pero ¿por qué el paracetamol no le ayudaría tanto? La C. La sé, justo. Porque acuérdense que el paracetamol como tal no tiene tanto efecto bueno, antiinflamatorio, ¿no? Súper. Y bueno, en su temario, igual les iba a preguntar, cuando a mí me tocó, no llevamos, o sea, no vimos gota, ni vimos tratamiento de gota, pero no sé si ustedes lo están viendo, porque en su temario sí venía. Sí, ¿Sabe según qué yo sí. ¿Sí? Ok, no se preocupe. Son 3 diapos, entonces más como rapidísimo de... La gota al final del día, pues es una enfermedad crónica, ¿no? En donde vamos a tener ácido úrico alto, ¿no? Y este ácido úrico crónicamente elevado o por predisposición genética o por la dieta o por lo que ustedes quieran, el paciente va a empezar a depositarlo en las articulaciones.
Entonces, el ácido úrico como que se va a cristalizar y se va a depositar en las articulaciones, y esos cristales son los que van a activar al sistema inmune. Entonces van a llegar los macrófagos, los neutrófilos, los monocitos, y van a empezar la respuesta inflamatoria dentro de la articulación. Principalmente es en la articulación del primer dedo del pie. Entonces, esto se le conoce como podagra y es lo clásico que va a llegar el paciente diciéndote que le duele mucho el dedo gordo del pie. Lo que se tiene que hacer es sacarle, bueno, funcionar el lugar de la inflamación, y dentro del microscopio se van a ver estos cristales que son birrefringentes, o eso quiere decir que con cierta luz van a aparecer de cierto color, a veces verde y a veces amarillo, ¿no? Entonces, este es como el gold standard para hacer el diagnóstico. Y como les digo, casi siempre es en la articulación del pie, y pues tiene que ver mucho con el factor genético. En pacientes con insuficiencia renal, también como no pueden excretar bien el ácido úrico, pues empieza a acumular en la sangre. Otras enfermedades como síndrome metabólico y pues la dieta, ¿no? La dieta del paciente alta en purinas y en proteínas les va a dar pues como más riesgo de esto. Entonces, vamos a dividir el tratamiento de la gota en la parte aguda y en la parte crónica. Como les digo, para el flare o para la agudización, vamos a preferir siempre darles AINES o glucocorticoides al paciente, porque lo que nos interesa en ese momento es quitarle el dolor. En cambio, ya cuando queremos como bajar o evitar que el ácido úrico esté alto en el cuerpo, le vamos a dar ciertos tratamientos para reducir los niveles de ácido úrico, pero eso ya sería como parte del tratamiento como a largo plazo o tratamiento crónico. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar un poquito, los AINES y los glucocorticoides ya los vimos, pero vamos a ver que son como la primera línea. Pero vamos a hablar de la colchicina, que es otra alternativa que tenemos para los flares. Y aquí lo que queremos evitar es la inflamación como tal. Nunca en un paciente con agudización de gota, ustedes quieren bajar el ácido úrico, porque se ha visto que si tú le das un tratamiento para reducir el ácido úrico en un ataque agudo, le vas a aumentar el dolor a los pacientes. Entonces, en el ataque agudo, lo único que queremos bajar es el dolor, ¿no? Lo que hace la colchicina es unirse a las tubulinas y a los microtúbulos de los neutrófilos y de los leucocitos, y los paraliza. Entonces evita que se degranulen y que hagan como quimiotaxis y traigan más células inflamatorias. Y pues lo vamos a dar en el ataque agudo de gota, ¿no? De preferencia dentro de las primeras 24 horas de que empezó el paciente con el dolor. También se utiliza mucho como en el puenteo, ¿no? De pasar de la terapia aguda a la terapia crónica. Entonces vamos a darle colchicina al paciente en lo que ya le bajamos el dolor, y vamos a empezar a darle algún tipo de medicamento para bajar el ácido úrico, y en ese inter le podemos dar colchicina. Lo más común es que dé diarrea, náusea y vómito, que es como su principal efecto adverso, pero también se ha visto como mayor riesgo de perdón, de rhabdomiólisis en combinación con estatinas, ¿no? Que las estatinas las usamos para reducir los niveles de colesterol. Entonces, si un paciente te está diciendo que está tomando estatina, a lo mejor no le das colchicina, te quedas nada más con el AINE y con los glucocorticoides. Y en casos muy raros puede dar un cierto tipo de mielosupresión. Y bueno, eso, como les decía, para el tratamiento de agudo, ¿no? Acuérdense nada más que las purinas, ¿no? Las dietas altas en purinas como caldos, proteínas, pues sí, o sea, más que nada eso, todo lo que tenga purinas van a convertirse en ácido úrico. Entonces vamos a tener varios fármacos, que ahorita los vamos a ver, que van a hacer que nosotros bajemos los niveles de ácido úrico en la sangre, además de la dieta y del ejercicio y de todos los medidas no farmacológicas, ¿no? Entonces vamos a tener a los inhibidores de la antinoxidasa, los uricosúricos. Esto lo que quiero de los inhibidores es que pase o sea, evitar, ¿no? Que las purinas ser ácido úrico inhibiendo la oxidasa. Con eso
niveles de ácido. Em, principal va a ser el allopurinol, que es como nuestro gold standard de tratamiento para el ácido úrico alto de manera crónica, inhibe la xantina oxidasa y evita la formación de ácido úrico. Eh, nada más que en ciertas poblaciones, más que nada las poblaciones asiáticas, van a tener un defecto o una mutación en el HLA-B 5801 que les da más riesgo de síndrome de Stevens-Johnson al tomar allopurinol. En México realmente es muy raro que esto exista y el Stevens-Johnson es una farmacodermia pues letal porque a los pacientes se les cae la piel a pedazos. Entonces, pues sí es como muy grave en este tipo de poblaciones, pero realmente en México este alelo no existe tanto. Tenemos otro que es el ferbuxostat, eh, que igual es un inhibidor de la xantina oxidasa. Se da como de segunda línea cuando el allopurinol no se puede dar o no es bien tolerado. Y aquí nada más tiene un poquito más de riesgo cardiovascular que el allopurinol. Y vamos a tener otro tipo de fármacos como el probenecid, que o lo van a ver también en antibióticos, ¿no? Que es un úrico-súrico. Aquí lo que hace es inhibir el transportador de urato 1 en el túbulo contorneado proximal y esto evita la reabsorción de ácido úrico. También aquí está la interacción más importante y que seguro se las van a preguntar ya sea en este examen o en el de antibióticos, que es que inhibe la secreción de penicilina. Entonces, cuando nosotros damos Probenecid, y damos penicilina, la penicilina se va a quedar más tiempo en el cuerpo y pues el efecto de la penicilina va a durar más, que es algo bueno cuando estamos tratando una infección, pero pues cuando no es el objetivo es una de sus principales interacciones. Y pues aquí lo que queremos es sacar el ácido úrico por la orina. Y bueno, eso es todo de gota. No sé si tengan alguna duda en particular. Ahorita pasamos a los casitos. Nos va a sacar, pero se meten al primero para, para ir, y ya nada más nos faltan antihistamínicos, entonces todo bien. Déjame lo acabo y ya se meten al primero si quieren.